titulares. Pleno sesionará para tratar sobre la terna para la judicatura. 42 viviendas tomadas por grupos delictivos fueron recuperadas. Empleados de proveedora de alimentos a las cárceles protestaron. Presidente de Participación Ciudadana desmiente acusación en su contra. 2 fallecidos dejó estrellamiento de avioneta en El Oro. Defensa de Donald Trump presentó sus alegatos finales ante el tribunal. Y en los deportes, Liga de Quito venció a Universitario de Deportes y jugará la Copa Sudamericana 2024. Buenas noches, televidentes. La ministra de Ambiente, Sade Fritz, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional y aseguró que su cartera de Estado en las últimas semanas ha sido objeto de una campaña de desinformación e incluso de desprestigio. Aquí iniciamos. Actualidad nacional. La tarde de este 28 de mayo de 2024, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, acudió a la Asamblea Nacional para comparecer sobre el servicio ampliado que Ecuador alcanzó a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional. Vega fue cuestionado por hablar durante casi 30 minutos sobre el plan económico del gobierno de Daniel Noboa y finalmente se refirió al financiamiento que se ha solicitado al FMI. El Ecuador se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional una operación de endeudamiento denominada Servicio Ampliado del FMI, más conocido como SAF, destinado a financiar al presupuesto general del Estado de acuerdo a la normativa vigente. El monto del programa de servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional puede llegar a ser hasta de $4.000 millones en los próximos 4 años. Los montos de crédito de los otros organismos tienen que ser aprobados también por los directorios de los otros organismos y se espera que superen con creces, en más del doble, los desembolsos que haga el Fondo Monetario Internacional. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los 128 legisladores presentes el proyecto de ley de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Luego de esto, el documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción. La iniciativa fue presentada en 2022 por la asambleísta Dayana Pasley. Cambiamos de ámbito informativo. 2 hermanos fueron acribillados en la puerta de su vivienda en el cantón Durán. Los 2 hermanos llegaban a su casa en el Recreo Viejo, un barrio de Durán cercano al edificio del municipio. De repente fueron interceptados por sicarios que se movían en una camioneta. Dispararon varias veces, ocasionaron la muerte de uno y graves heridas a otro. Ahorita porque yo trabajé en Omarza y oí los tiros y pum, pum, pum. ¿Se escuchó? Claro, se escuchó, eran duros. ¿Cuántos tiros? 8 tiros, creo. Se escuchó feísimo y ahí nosotros salimos enseguida a ver qué pasó. Ahí me acerqué para el lado de acá del parque, ¿verdad? Y ahí vi a la señora que estaba parada ahí y el chico estaba ya tirado en la entrada de la puerta. Bueno, avancé a tocarle los signos vitales y el señor no tenía signos, ya estaba muerto el señor. ¿Había fallecido? Ya había fallecido porque no tenía signo vital. Se presume que, bueno, el comentario cuando yo llegué, dijeron que había una camioneta, pasó una camioneta amarilla y comenzaron a disparar. Y se llevaron un televisor, un no sé que tenían ahí en la sala y unos celulares. Los moradores comentan con alivio que por fortuna y debido al atentado en el municipio, las clases de una escuelita cercana habían sido suspendidas. Caso contrario, la balacera se hubiese producido en medio de los niños que a esa hora llegan a estudiar. A esa hora, por ejemplo, yo a mis hijos les llevo a clase a esa hora, yo a esa hora sé pasar con mis 2 hijos. Gracias a Dios hoy día no hubo clase. ¿Cómo fue? Se escuchó como detonaciones, varias detonaciones. La policía investiga las posibles motivaciones de este ataque armado contra 2 hermanos, uno de los cuales murió casi de manera instantánea, otro se debate entre la vida y la muerte en el hospital.
En Durán, Cristian Arias, Noticias Oromar. El jefe de la policía del distrito Manta, Emerson Luna, habló sobre las motivaciones de los últimos hechos violentos. En sí es el narcotráfico, esa es la base fundamental de lo que sucede acá en Manta. Empoderamiento de territorio, tráfico de sustancias, tráfico de armas, extorsión y secuestros extorsivos como acaban de escuchar ahora. El tráfico de sustancias siempre va a desprender otros delitos o delitos que van relacionados a este tipo que es el macro, el tráfico de sustancias, y ahí viene robo de vehículos, extorsiones, tráfico de sustancias, tráfico de armas, tráfico de municiones, etcétera, etcétera. Está trabajando ya aquí en Manta la Fuerza de Investigación contra la Extorsión y la Fuerza de Investigativa contra la Criminalidad, y eso nos ha permitido dar los resultados que hemos dado desde eventos de ayer, eventos de anteayer, y ahora es la muestra de resultados que siempre van encaminados a una línea investigativa, un objeto de investigación que nos va a permitir encontrar estos resultados que ahora lo estamos logrando. 2 ciudadanos de nacionalidad turca fueron capturados por la policía en un operativo ejecutado en la isla Mocolí, en San Borondón, provincia del Guayas. Los aprehendidos son acusados del delito de porte y tenencia ilícita de armas de fuego. Durante la intervención se encontró 59 municiones, 3 alimentadoras y teléfonos móviles. La Fiscalía formuló cargos contra los sujetos y se les dictó prisión preventiva. Uno de ellos tiene una alerta de búsqueda, detención y extradición requerida por Alemania. Además, ambos serían parte del grupo terrorista Estado Islámico o ISIS. Siete aprehendidos y 42 inmuebles recuperados fue el resultado de una intervención en Nueva Prosperina, Guayaquil. Según la policía en la zona, identificaron viviendas que estarían siendo utilizadas por grupos terroristas y que tras el operativo fueron entregadas a sus propietarios. Entre los indicios hay 6 armas de fuego, 2 armas blancas, 2 chalecos balísticos, 45 cartuchos, 4 alimentadoras, 5 vehículos con reporte de robo, una motocicleta retenida, 2 celulares y documentación. Volvemos a la Asamblea porque las conversaciones entre las bancadas del Legislativo aumentan para establecer a los postulantes que formarán parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura se acomodará con nuevos integrantes en el próximo mes y medio. A la fecha, le hacen falta el presidente titular, un vocal titular y un suplente de la fuente de la Asamblea Nacional, y los vocales suplentes que vienen desde las funciones del Ejecutivo, Fiscalía y Defensoría Pública. En el Legislativo, los cabildeos y reuniones en torno a este tema se han multiplicado para establecer el o los nombres para integrar la Judicatura. Ramiro Vela, de ADN, adelantó que su bancada se reunirá para analizar sobre los postulantes para la terna que debe conformar el Pleno de la Asamblea para remitir al CPCCS y designar el reemplazo de Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura. Dentro del tema de los jueces y de los nombres que se proponen para diferentes posiciones, todos tienen de una u otra manera un pasado, ¿sí? Desde cuando se vincularon a la función judicial, cuando estuvieron en la vida privada y peor cuando fueron funcionarios públicos. Hay que analizar mucho eso, pero sobre todo no hay que satanizar que pueda estar cercano a un sector. Lo importante es que no tenga ni temas judiciales pendientes, ni tampoco que haya tenido ninguna acción de atención fuerte llamado frente a temas de incumplimiento de sus funciones. Leonardo Berresueta, de la Revolución Ciudadana, en cambio, dijo que en esta tienda política aún no han dialogado sobre el tema. Sin embargo, adelantó que debe haber una reunión de los jefes de bancada para consensuar en un listado y ser aprobado en el Pleno. Evidentemente nosotros podríamos presentar algunos nombres que puedan ser considerados, sin embargo la bancada todavía no ha resuelto aquello, pero lo que sí nos parece importante, más allá de los nombres, es el hecho de que exista un listado de consenso que pueda ser aprobado por esta Asamblea Nacional. En este mismo tema, el legislador de las filas del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, aseguró que su bancada no tiene interés en sugerir ningún nombre para la terna, pero deben haber condiciones para el perfil de quienes la conformen. No hay que cometer esos errores. Creo que hoy todo el país demanda verdadera independencia
transparencia y una hoja de vida clara de quienes van a ser parte del órgano administrativo. Es el órgano importante, el encargado no solo de la parte operativa, sino también del control disciplinario. Creo que el trabajo de la Judicatura ha sido deficiente a lo largo de estos años y es una buena oportunidad de que la Asamblea obviamente sienta un precedente con un perfil del más alto nivel y fundamentalmente técnico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo el pedido formal para que la Judicatura se complete. El pasado 21 de mayo envió un documento a la Corte Nacional de Justicia para que envíe su terna y se reemplace a Álvaro Román, quien viene desempeñando las funciones en calidad de suplente, tras la salida de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis y obstrucción a la justicia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este martes fue notificada oficialmente la Comisión Especializada de la Asamblea que se encargará de analizar las reformas de las preguntas de la consulta popular. Varios días después que la Asamblea Nacional determinara una comisión multipartidista para tratar las reformas de la consulta popular, este martes Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, aseguró que se notificó oficialmente a la mesa ocasional para que empiece el análisis de las temáticas. Estamos notificando el día de hoy, se va a hacer esa notificación, hemos estado ajustando obviamente las resoluciones que tienen un tiempo de preparación. El día de hoy se va a notificar tanto la resolución del Pleno como las resoluciones de aprobación en el CAL de los 5 proyectos de ley que vinieron de la Consulta Popular a la Comisión Multipartidista. ¿Por qué la demora, doctor? ¿Por qué la demora? Los tiempos están transcurren y hay preocupación por el poco tiempo que queda para el tratamiento de estos 5 proyectos de ley. Sí, la elaboración de las resoluciones obviamente tiene su tiempo para que vayan evidentemente con toda la motivación que fueron aprobadas en el Consejo de Administración Legislativa, y estamos dentro de los tiempos. La Asamblea va a cumplir con los 60 días que se establece en la Consulta Popular. La comisión multipartidista contará con 45 días para tramitar las reformas planteadas desde el Ejecutivo y podrá prorrogar su plazo de funcionamiento tras una previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa. Cabe la pena mencionar que hasta el momento, según la asambleísta del correísmo Patricia Mendoza, integrante de esta comisión, a pesar de que ésta se integró hace una semana, hasta el momento no hay fecha oficial para sesionar y tratar los proyectos de ley. Nosotros estamos muy preocupados porque tenemos los días encima, no nos podemos jugar con este mandato popular que nos dio el pueblo ecuatoriano el último 21 de abril. La labor de la comisión es dar paso a los resultados del dictamen ciudadano sin incorporar temas adicionales. Los asambleístas no podrán alterar el espíritu y orden del proyecto remitido por el Ejecutivo. Con respecto al aumento de penas aprobado en la consulta popular, se señaló que se analizarán dichas cifras en base a la proporcionalidad de la comisión del delito. Finalmente, se confía en que los 5 integrantes de la comisión mantengan la agilidad y el debate en medio de un consenso mayoritario. Por eso, no se descarta que se declaren en comisión permanente. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, aseguró que datos revelados por el Observatorio Legislativo son falsos y no se ajustan a la realidad. Muñoz se pronunció frente a los cuestionamientos formulados por esa entidad no gubernamental que observó la productividad de la legislatura en el actual periodo de sesiones. El funcionario sostuvo que en 6 meses esta función aprobó 21 leyes y llevó adelante la tarea fiscalizadora. Se ha demostrado con datos que la información presentada a la ciudadanía era información que contenía datos erróneos, datos falsos, que no se ajustan a la realidad y pues por lo tanto evidentemente al contener estos datos no reflejan realmente el trabajo de la Asamblea. Por el contrario, el trabajo del Parlamento Nacional en estos 6 meses ha sido muy arduo. Se han aprobado 21 leyes con más de 100 votos, la gran mayoría de estos proyectos, y evidentemente corresponde hacer un análisis cualitativo, no solo cuantitativo, del trabajo de esta Asamblea Nacional. En otro tema, trabajadores de la Factoría S.A., proveedor de alimentos para las cárceles de Guayaquil, realizaron un plantón contra el gobierno nacional. Al grito de "queremos trabajar", los obreros de la factoría manifestaron su protesta por la deuda que, según sus patronos, mantiene el gobierno desde noviembre en los centros de privación de libertad y desde diciembre en el programa de alimentación escolar, lo que podría ocasionar un despido masivo. No, nosotros no hemos sido notificados. Nosotros hemos informado por las vías legales varias ocasiones
al gobierno, a las autoridades, que no podemos más porque no nos han pagado y nuestros proveedores nos han cerrado el crédito. No podemos más, nos retiramos porque nos están asfixiando, no porque nosotros querramos. La empresa ha sido puntual en todos los sueldos, en todas las obligaciones que tiene. Esto pueden revisarlo. Utilidades, décimos, siempre nos ha pagado al día. La deuda del gobierno con el proveedor bordea los 30 millones de dólares. Solo en el servicio penitenciario llega a 10 millones. Aseguran que el rubro que cobraban por cada PPL era de $2.50 por desayuno, almuerzo y merienda, mientras que en los menores se proporcionaban 5, incluyendo refrigerios entre cada comida. No ha habido una sola denuncia por parte de ninguna autoridad a lo largo de estos 12 años que muestre lo que ellos están afirmando. Lo que sí para todos es conocido es que ha habido temas con militares, con policías, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Educación, con gente administrativa que ha tenido algún tipo de ilícito. A nosotros no tenemos una sola denuncia por parte de autoridad en estos 12 años de servicio que hemos dado a las cárceles. En los recintos carcelarios, unos 200 colaboradores prestaban servicio, pero en total la factoría tiene más de 1.200 trabajadores, quienes perderían su plaza de empleo cuando este 31 de mayo la empresa deje de prestar el servicio de alimentación en el sistema penitenciario de Guayaquil. Cristian Arias, Noticias Oromar. Corrupción. La fiscal general Diana Salazar solicitó al juez Javier de la Cadena de la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para que se recepten los testimonios anticipados de Daniel Salcedo y Mayra Salazar dentro del caso Purga. Esto a pocos días que se completen los 3 meses de la etapa de instrucción fiscal. Recordemos que dentro del caso Purga se investiga un grupo criminal que habría buscado influir en el sistema de justicia del Guayas. Por su parte, Salcedo y Salazar son procesados en el caso Metástasis. Sin embargo, en Purga asistieron como testigos. Y como parte de un operativo en las provincias de Tungurahua, Orellana y Sucumbíos, la Fiscalía General del Estado ejecutó 4 allanamientos la madrugada de hoy para recabar indicios sobre una presunta red de corrupción interna en Petroecuador. Los investigados son exfuncionarios de la entidad quienes habrían realizado transacciones financieras inusuales e injustificadas por un monto de 1,9 millones de dólares en 2022 y 2023. La Fiscalía detalló que entre los indicios recabados se encuentran escrituras de bienes inmuebles, pólizas por altas sumas de dinero, vehículos y más información sobre bienes que los investigados continuaban adquiriendo. Mientras tanto, Mauricio Torres, Contralor General del Estado, señaló irregularidades en la institución, entre ellas que 26 funcionarios son investigados por la Fiscalía. Expedientes caducados, anomalías en auditorías y hasta casos de extorsión fueron detectados en la Contraloría General del Estado. El actual titular de la institución denunció que en esa entidad operaba una estructura delictiva que se manejaba mediante un estudio jurídico y se encargaba de hacer caducar informes de auditoría. En total, 32 funcionarios de la mencionada institución afrontan procesos disciplinarios. 26 son investigados por Fiscalía. Según el titular del organismo, en la lista hay nombres muy conocidos. Actualmente, en lo que se lleva a cabo la investigación, aquellos servidores laboran fuera de áreas de la entidad donde se maneja información sensible. En unos meses se espera tener un primer informe sobre los vinculados en el caso. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Con esto hacemos la primera pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos con más información de su interés. No cambie de canal. Al volver del corte. El grupo narcoterrorista Los Lobos tenía planificado un ataque armado con 40 hombres en Guayas. ¿En qué lugares y por qué? Más adelante se lo contamos.
Estamos de regreso para contarles que el Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado, informó que presentó una denuncia por sobreprecios en la compra de alimentos en el Hospital del Niño en Guayaquil. La cartera de Estado agregó que solicitó a la Contraloría un examen especial a los procesos de contratación del periodo comprendido entre octubre de 2023 a abril de 2024 en esa casa de salud. Además, indicó que desvinculó inmediatamente de la institución a las máximas autoridades del hospital. Por otro lado, la vicepresidenta Verónica Abad no rindió su versión por el caso Nene. La defensa de la funcionaria solicitó a la Fiscalía precisar bajo qué figura comparece la segunda mandataria. Que no fue notificada de forma oficial es lo que sostiene Osvaldo Trujillo, abogado de la vicepresidenta Verónica Abad, al justificar el por qué Abad no rindió su versión libre, voluntaria y sin juramento dentro del caso Nene, que investiga un presunto tráfico de influencias. La diligencia estaba prevista para las 16 horas de este martes 28 de mayo. Sin embargo, horas antes, la defensa de Abad señaló que además de que la notificación no fue enviada de forma correcta, la Fiscalía tampoco ha dejado claro si la vicepresidenta ha sido convocada en calidad de testigo o de sospechosa. Además, Abad y su defensa alegan que sería ilegal la comparecencia de la vicepresidenta, puesto que el investigado es su hijo, y según el Código Orgánico Integral Penal COIP, se prohíbe que una madre declare en contra de su hijo en calidad de testigo. Pese a esto, Trujillo señaló que una vez que el Ministerio Público clarifique y responda a las inquietudes de Abad, se llevará a cabo la comparecencia. El jurista también dejó claro que debido a que Abad es una autoridad, ella goza de fuero de corte. En este contexto, un miembro de la Corte Nacional deberá retomar su versión. Cabe recalcar que este caso solo agudiza aún más las diferencias políticas entre Abad y Noboa. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, aseguró que el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa no fue una rendición de cuentas, sino un claro inicio de su campaña hacia la reelección. Lo que vimos el día viernes no fue un informe a la Nación, no fue una rendición de cuentas, fue un claro inicio de su campaña hacia la reelección, porque resulta que el presidente Noboa, desde que se posesionó, no ha pensado como gobernante. En este discurso también es necesario hacer énfasis que se pretendió torcer la realidad e incluso afirmar que los hechos del 9 de enero del 2024 fue un intento de derrocamiento. Nada más alejado de la realidad, y tanto es así que ni el mismo gobierno ha presentado una denuncia en este sentido ante la Fiscalía General del Estado para que este intento de derrocamiento, como él tantas veces lo ha dicho, pueda ser investigado. Y lamentablemente lo que queda cierto es que el gobierno pretende sacar ventaja de este trágico día con el país para victimizarse, y que lo que ocurrió ese 9 de enero deja en evidencia primero la falta de preparación del gobierno y el pobre papel de la inteligencia en el Ecuador, que no fue capaz incluso de prevenir estos atentados. La asambleísta de Construye, Natalie Morillos, anunció que ha solicitado información sobre el carnet de discapacidad otorgado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, por presuntamente haber adquirido bienes gracias a ese documento. Que he recibido en mi despacho una denuncia ciudadana en la que se denuncia un presunto mal uso de un carnet de discapacidad por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. En mi rol de fiscalización he pedido información tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Secretaría Nacional de Aduanas para que se me comunique cuál fue el proceso de otorgamiento del carnet de discapacidad por parte del señor Fantoni, y también cuál fue el proceso de adquisición de bienes como automóviles de alta gama que ha adquirido con el carnet. Lo que llama la atención, como ustedes saben, y es de conocimiento público, un carnet de discapacidad es para las personas, que las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida. Lo que llama la atención es la adquisición de un bote. No sé para qué benefician su salud del señor Fantoni un bote. Aquí nadie está por encima de la ley.
De su lado, el presidente de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, negó las acusaciones de la asambleísta Natalie Morillos y las calificó de falsas. A través de un comunicado, el funcionario aseguró que en 2020 le fue implantado un neuroestimulador luego de someterse a una cirugía en la columna vertebral y aclaró que el automotor y el bote fueron adquiridos mucho antes de haber obtenido el carnet al que hace alusión la legisladora. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, se excusó de comparecer ante la Comisión de Biodiversidad sobre las acciones para superar la crisis energética. Según el legislador Jaime Moreno, es la segunda vez que se convoca al ministro y no asiste. Por ello, han dirigido los requerimientos de información a la Comisión de Fiscalización para atender la crisis. La mesa legislativa informó la importancia de la presencia de Luque, por lo que antes de suspender la sesión, anunciaron que lo convocarán para el próximo miércoles. Educación. Este martes 28 de mayo inició el segundo periodo del proceso de admisión 2024 para el ingreso a universidades y otras instituciones de educación superior públicas. Este es el primer paso que deben realizar todos los aspirantes, independientemente de cómo se desarrollen los procesos. Los bachilleres tendrán hasta el 2 de junio para cumplir con este requisito. Los interesados deberán ingresar a la página web del Registro Único, crear un usuario y la contraseña, revisar la información en pantalla, guardar e imprimir el comprobante. Culminada esta etapa, las siguientes son inscripción, evaluación, postulación, asignación, aceptación de cupos y matriculación. Horas con 42 minutos. La Reserva del Yasuní recibirá financiamiento a largo plazo para la conservación de la biodiversidad. El acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y fundaciones internacionales se oficializó recientemente. $1 millón anuales por al menos 50 años recibirá la Reserva de la Biosfera del Yasuní para conservar y proteger la biodiversidad. La subvención es parte del acuerdo entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica AMATE con Wildlife Conservation Society, Legacy Landscape Fund y Gordon and Beauty Moore Foundation. Uno de los objetivos principales es la cooperación con poblaciones locales. La cooperación con las organizaciones indígenas es uno de los puntos centrales de las actividades apoyadas por el LLF a través de nuestro socio implementador Wildlife Conservation Society, WCS. La conservación de la naturaleza no puede funcionar sin la población local. La ministra de Ambiente también se refirió a este punto, mientras que el presidente de la nacionalidad separa del Ecuador reiteró que esperan contar con el gobierno nacional. Nuestro territorio espera de ustedes y de nuestro gobierno nacional a conservar y cuidar nuestros animales, nuestros reptiles que tenemos en nuestro espacio territorial. Estableceremos una gobernanza sólida, inclusiva y colaborativa. Además, apoyaremos a los pueblos indígenas y comunidades locales en el empleo de prácticas sostenibles de uso de recursos naturales. Otro de los fines que contempla el acuerdo es fortalecer la infraestructura y capacidad del Parque Nacional Yasuní para las actividades de control, vigilancia, cumplimiento y monitoreo dentro del área protegida, con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión y preservación. Durante el evento de oficialización del acuerdo también se mencionó la actividad petrolera. La producción de petróleo en una zona ecológicamente tan valiosa y vulnerable como Yasuní requiere esfuerzos adicionales y en conjunto para minimizar los daños al ecosistema. Sobre este punto, cabe recordar que el presidente Noboa creó un comité para desmontar el bloque 43 ITT ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní en el marco de la consulta popular de 2023, donde la mayoría de ecuatorianos decidió dejar el petróleo indefinidamente bajo tierra. Sin embargo, no se especificó las fechas ni los plazos para el cierre de la explotación petrolera. Tania Loor, Noticias Oro Mar. El SRI realizó 15 intervenciones en patios de autos ubicados en 9 ciudades del país. Como resultado, se incautó provisionalmente 33 vehículos usados.
El Servicio de Rentas Internas incautó 33 vehículos valorados en $666.180 tras realizar 15 operativos en patios de autos de 9 ciudades del país. La incautación provisional se efectuó debido a la falta de comprobantes de venta o documentos que acrediten la propiedad, adquisición o tenencia de los automotores. Damián Larco, director general del SRI, explicó que los controles en los patios de autos, así como en todas las actividades económicas, buscan transparentar las transacciones realizadas y asegurar que la comercialización, almacenamiento y transporte de mercancías cuente con la documentación adecuada que acredite su tenencia. Los operativos se llevaron a cabo en Ambato, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Machala, Manta, Santa Elena y Quito. El SRI aclaró que los contribuyentes tienen un plazo de 30 días para solicitar la devolución de los vehículos incautados. Para ello deben de presentar los documentos que respalden su legítima tenencia y comercialización ante la autoridad administrativa competente. Además, la entidad recordó a la ciudadanía respaldar sus actividades de comercialización, almacenamiento o transporte de mercancías con el debido sustento documental y a cumplir con las obligaciones tributarias para evitar sanciones. María José Piruargote, Noticias Oromar. Desde el Frente Unitario de Trabajadores se dio a conocer el rechazo ante un posible incremento a la tarifa de bus urbano en Cuenca. Mientras continúa el análisis de la actual tarifa de bus urbano, desde el Frente Unitario de Trabajadores la postura de rechazo continúa. Este martes los representantes del núcleo Azuay refieren que la situación económica del país no es la mejor como para dar paso a esta posible medida. Aquí en nuestra ciudad ya se ha incrementado el agua, ¿no es cierto? Se van encareciendo la vida cada vez más. La canasta básica en nuestra ciudad está por sobre los $833 y en ascenso. Aunque desde la actual administración se aseguró que la nueva tarifa de bus será revisada y corregida si es el caso, Edison Delec advirtió que un incremento al pasaje resultaría nefasto para el cantón. Vamos a solicitar el uso de la silla vacía. Es un derecho constitucional que nos asiste para ahí manifestar nuestras opiniones. El Consejo Cantonal tiene que ser más sensible con la situación que estamos viviendo. Además, el principal aclaró que el Frente Unitario de Trabajadores siempre se ha opuesto a las medidas que afecten al bolsillo de los ciudadanos. Ejemplificó el caso del incremento al servicio de agua potable, al que calificó de medida antipopular. Por eso los trabajadores vamos a estar atentos y en el caso de que sea de movilizarnos, nos movilizaremos y llamamos a todos y todas a estar pendientes de lo que vaya a suceder en las posteriores semanas. Por su parte, desde la Cámara de Transporte, la propuesta de la nueva tarifa oscila entre los 40 a 45 centavos. De igual manera, el burgomaestre Cristian Zamora ha expresado que se desea continuar con el subsidio al pasaje. Lo que sí es seguro es que dentro del contrato también consta la socialización del estudio. Los primeros que deben conocerlo serán los representantes de la empresa pública de movilidad MOVP, de la Cámara de Transporte y los ediles del Consejo Cantonal. Sucesos. Una avioneta que cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa en la provincia del Oro se accidentó la mañana de este martes 28 de mayo en el sector Conchales. La noticia fue confirmada por la Dirección General de Aviación Civil mediante un comunicado donde se detalla que 2 personas fallecieron, el copiloto David Parreño y el pasajero Augusto Viera. Además, un segundo ocupante identificado como Adrián Yumbala fue trasladado a una casa de salud. El personal de la Junta Investigadora de Accidentes se trasladó al sitio para iniciar las investigaciones. Familiares, amigos y colegas del médico José Aguirre Giler, quien fue asesinado en el Empalme, provincia del Guayas, por presuntos extorsionadores, claman por mayor seguridad para los médicos. Hay una responsabilidad que señalar y esa responsabilidad es la del Estado. Y si queremos un nombre y apellido, esa responsabilidad la tiene el presidente Daniel Noboa. Es necesario que seamos constantes en la administración de un Estado. Por lo tanto, no es la reacción, es la constancia lo que va a llevar a tener frutos en que usted y yo podamos tener una vida en paz.
No queremos una guerra inducida, no queremos una guerra interna que está tomando beneficios políticos. Queremos que exista constancia en la seguridad, una constancia con la policía, una constancia con los militares. No es reactivo, es preventivo. ¿Hasta cuándo tenemos que llorar nuestros muertos? Un femicidio se cometió en pleno parque de Sauces 3, al norte de Guayaquil. Una mujer murió apuñalada mientras que la ciudadanía linchó al asesino. Fue una riña callejera protagonizada por quienes al parecer habían sido pareja sentimental en el pasado, ambos indigentes y consumidores de sustancias que se reunían en el parque de Sauces 3 para fumar y cometer actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. Solo se asesinaron a tal persona, pero no ha sido conocida. Y no se sabe nada más, por ahora no se sabe nada más. Entre ellos. Sí, parece, porque si no se ha escuchado nada más, si es por droga, pero de que tiene que ser algo fuerte para que la asesinen sin piedad a una señora, imagínense. En el parque quedaron las prendas de vestir de la mujer, unos cuantos cosméticos y el bollo que no alcanzó a comer, pues quien un día le juró amor eterno, le clavó 2 puñaladas y acabó con su existencia. Se habían peleado y el muchacho que la apuñaló estaba allá en la principal y lo lograron coger. Y la chica era que desangraba aquí en el parque. La llevaron en una hamaca, pero la policía se la tuvo que llevar a la media hora porque llamaron a la ambulancia y nunca llegó. No, afuera sé que cogieron al muchacho. Parece que hubo un problema entre ellos, era lo que decían. ¿Era un problema de pareja? Puede ser, porque decían anoche que... ¿Era el marido? No sé, decían que era problema entre ellos mismos. El femicida huyó corriendo por este pasillo, pero fue atrapado al final y ajusticiado por el populacho. Era nada más y nada menos que el ex conviviente de la víctima, quien por la gravedad de sus heridas se presume que también murió. Cristian Arias, Noticias Oromar. Pasamos a la capital de los manabitas, Puerto Viejo, porque personas que residen en la zona del puente El Salto encontraron restos humanos flotando en el río. Un macabro hallazgo se registró en el puente El Salto en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Este hecho ocurre a menos de un día de encontrarse una cabeza y extremidades en 2 sacos. A través del sistema 911 tuvimos una alerta en este lugar en donde hemos encontrado partes de restos humanos. Vamos a hacer una extracción de un cuerpo que fue reportado a través del EQ 911 que se encontraba en el margen del río. En este caso el torso de una persona, se presume que en este caso la cabeza y parte de las extremidades de los brazos fueron encontrados el día de ayer. La policía llegó al sitio para acordonar el área y realizar el respectivo procedimiento. Además intervino el cuerpo de bomberos, cuyo personal ingresó al agua y utilizando equipos especiales, entre ellos una camilla, lograron extraer el cuerpo. Luego de varias horas, se ordenó el levantamiento de los restos humanos, los cuales fueron trasladados en el carro de medicina legal hasta el Instituto de Ciencias Forenses en Manta, para que le realicen la respectiva autopsia. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando si este hecho tendría relación con las piezas humanas encontradas en el sector El Guavito y El Becker. Mirly Macías, Noticias Oromar. Las Fuerzas Armadas, mediante operaciones militares, frustraron un ataque armado del grupo delictivo organizado Los Lobos en la parroquia Tenguel, sector Puerto Conchero, en la provincia del Guayas. En ese lugar, un grupo de 40 sujetos armados planeaban atentados en Camilo Ponce Enríquez y Tenguel, pero al notar la presencia de los uniformados, huyeron vía marítima, dejando varias embarcaciones abandonadas con imágenes de la organización. Y a propósito de torneos, Conmebol, Delfín Sporting Club sigue con vida. Venció 4-3 al Real Tomayapo y depende de sí mismo para continuar o no en Copa Sudamericana. Pero Tania, nos vamos. En buena hora por el Delfín. Amigos, gracias por su sintonía. Quedan con BLN. Buenas noches.